Ganadero compra toro muy enfermo por pez, pero ocultaba algo sorprendente. Francisco Hernández sentía el sudor correr debajo del sombrero mientras observaba a los otros compradores reírse de aquel toro esquelético que acababa de ser traído al centro de la subasta. El animal apenas podía mantenerse en pie. Sus costillas se marcaban bajo el cuero reseco, pero algo en la mirada de esa bestia lo tocó profundamente. Fue entonces cuando el subastador gritó que nadie quería dar ni la oferta mínima, y Francisco levantó la mano temblorosa y ofreció el triple del valor. Las carcajadas resonaron en el galpón polvoriento, especialmente cuando todos notaron esa extraña marca en el cuello del animal, que parecía más una cicatriz que una marca común. ¿Te volviste loco, Francisco?, gritó su vecino don Ricardo, moviendo la cabeza. Esa bestia no durará ni una semana. Pero Francisco ya había tomado su decisión. Había algo en esos ojos cansados que le recordaba a él mismo en los momentos más difíciles. Pagó de contado, usando casi todo el dinero que había guardado para las semillas de la próxima siembra. El camino de regreso al rancho Santa Cruz, en el interior de Jalisco, fue tenso. Francisco manejaba su camioneta vieja mientras el toro permanecía quieto en la caja, respirando con dificultad. El hombre de 40 años, con su bigote bien recortado y manos callosas por el duro trabajo, sabía que tendría que enfrentar la furia de su esposa Elena. ¿Gastaste cuánto?, gritó Elena cuando él contó sobre la compra impulsiva. Ella tenía 62 años, cabello canoso siempre recogido en un moño apretado, y no toleraba el despilfarro de dinero. «Francisco, apenas tenemos para pagar las cuentas este mes». «Elena, sé que parece una locura, pero...» «Parece. Es locura». Golpeó la mano en la mesa de la cocina, haciendo tintinear las tazas. «Si no te deshaces de este animal enfermo para el domingo, me voy a casa de mi hermana en Guadalajara». Francisco sabía que Elena no estaba bromeando. En los últimos años, desde que el rancho comenzó a tener problemas financieros, sus discusiones se volvieron más frecuentes. Veía la tristeza en los ojos de la mujer que amaba desde hacía 25 años, una tristeza que ya no sabía cómo curar. Al día siguiente, llamó al veterinario doctor Navarro, un hombre delgado y serio que atendía la región desde hacía décadas. El diagnóstico fue devastador. «Francisco, este animal tiene como máximo una semana de vida», dijo el veterinario, guardando sus instrumentos en el maletín. «Lo que usted ve aquí es desnutrición severa, probablemente alguna enfermedad degenerativa. Mi consejo es sacrificarlo pronto, antes de que sufra más». Pero Francisco se negó. Esa noche, mientras llevaba una mezcla de alimento y maíz para el toro, notó algo extraño. El animal rechazaba completamente la comida, girando la cabeza hacia un lado, como si aquello fuera veneno. Fue entonces cuando Francisco, sin pensarlo mucho, comenzó a tararear una canción que su madre solía cantar cuando él era niño. Era una melodía simple, casi un susurro en el viento. Para su sorpresa, el toro levantó la cabeza y comenzó a comer despacio. «¡Qué cosa tan extraña!», murmuró Francisco, continuando tarareando mientras el animal se alimentaba por primera vez desde que llegó al rancho. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Jimena, la hija de 18 años de la pareja, llegó de la facultad de veterinaria ese fin de semana con una curiosidad que no podía ocultar. Había heredado los ojos castaños expresivos de su madre y la terquedad de su padre, una combinación que frecuentemente resultaba en descubrimientos interesantes. «Papá, déjame echarle un vistazo a esa marca en el cuello del toro», pidió acercándose al corral con un cuaderno en las manos. «Ten cuidado, Jime. Todavía está muy débil». Jimena examinó cuidadosamente la marca, tomando notas detalladas. No parecía una marca de ganado común. Los símbolos eran complejos, casi como un código. «Papá, esto no es una marca de rancho normal. Parece más científica». Esa misma tarde, Jimena pasó horas en Internet investigando sobre marcas de ganado antiguas. Fue entonces cuando encontró una foto que la hizo helarse. La misma marca aparecía en un artículo de periódico de 20 años atrás,
que hablaba sobre un rancho experimental que había quebrado. La Hacienda El Porvenir, leyó en voz alta para sus padres, pertenecía a un científico llamado Profesor Alejandro Villalpando. Dice aquí que estaba desarrollando una línea especial de ganado. Elena, que hasta entonces se mantenía distante de toda esa situación, se acercó interesada. El Porvenir, ese nombre me recuerda a algo, murmuró tocándose la frente con la punta de los dedos. ¿Conoces ese rancho, mamá? No sé. Tal vez. Fue hace mucho tiempo. Francisco sintió un escalofrío. Había secretos en su familia que nunca se habían revelado por completo, especialmente sobre el pasado de su difunta madre, doña Guadalupe. Al día siguiente, Ximena decidió investigar más. Condujo hasta el pueblo vecino, San Juan de los Lagos, donde estaba la antigua hacienda El Porvenir. Lo que encontró fueron solo ruinas cubiertas de maleza, pero la garita de entrada aún tenía un letrero oxidado con el nombre. Fue entonces cuando un hombre de aproximadamente 50 años se le acercó. Era delgado, con el rostro marcado por el tiempo y ropa sencilla de trabajador rural. «No deberías estar aquí, muchacha», dijo, mirando nervioso a los lados. «¿Por qué no? Es propiedad privada. Es que hay gente que no le gusta que alguien ande metiéndose en esas cosas viejas». «¿Qué gente?». El hombre dudó. Luego se identificó como Luis Bautista, habitante de la región desde hacía 50 años. «Mira, yo conocí bien al profesor Alejandro. Era un hombre bueno, pero andaba con unas cosas que mucha gente no entendía. Después de que él se fue, aparecieron unos hombres de fuera queriendo comprar todo lo que quedó. ¿Qué tipo de cosas hacía? Criaba un ganado diferente. Decía que iba a revolucionar la medicina, pero el negocio salió mal, perdió todo y terminó vendiendo los animales en una subasta. Ximena sintió que su corazón se aceleraba. Subasta, como el toro de su papá. «Don Luis, ¿sabe usted qué pasó con esos animales? La mayoría fue a dar a los rastros, pero dicen que algunos se vendieron a rancheros comunes, sin que ellos supieran lo que estaban comprando». Cuando Ximena volvió a casa con esa información, encontró un ambiente tenso. Un hombre bien vestido, con un traje caro a pesar del calor, estaba conversando con sus padres en el porche de la casa. «Ximena, este es el señor Dante Leal», presentó Francisco. «Se enteró de nuestra compra en la subasta y quiere hacer una propuesta». Dante tenía unos 50 años, cabello cano bien peinado y una postura que transmitía autoridad. Sonrió a Ximena, pero ella notó que la sonrisa no llegaba a sus ojos. «Señorita, su papá me contó que compraron ese toro enfermo. Yo represento a una empresa que trabaja con investigación animal. Puedo ofrecer 5 veces lo que pagaron». «¿5 veces?» Elena se interesó de inmediato. «Francisco, ¿oíste eso?» «Es una propuesta generosa», aceptó Francisco, pero algo en la insistencia del hombre le molestaba. «¿Puedo preguntar por qué el interés en un animal enfermo?» «Bueno, a veces esos animales tienen características genéticas interesantes para la investigación. Incluso debilitados, pueden contribuir a la ciencia». Ximena observó todo en silencio, recordando la conversación con Luis Bautista. Ese hombre sabía más de lo que decía. «Necesito hablar con mi familia», dijo Francisco diplomáticamente. «Claro, claro, pero no se tarden mucho. Mi propuesta tiene plazo limitado». Después de que Dante se fue, Ximena contó todo lo que había descubierto sobre la hacienda El Porvenir. La reacción de Elena fue inesperada. «Dios mío del cielo», susurró poniéndose pálida. Alejandro Villalpando. «Mamá, usted conoció a ese hombre». Elena se sentó pesadamente en la silla del porche, como si sus piernas ya no pudieran sostener su peso. Su abuela Guadalupe trabajó para él, hace más de 20 años. Francisco se acercó a su esposa, sorprendido. Elena nunca había mencionado esto antes. ¿Trabajó de qué? De cocinera. Ella cocinaba para el profesor y los peones del rancho, pero un día llegó a casa muy nerviosa, dijo que iba a dejar de trabajar allí. Nunca quiso contarme por qué. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestro toro? Elena miró a su marido con una expresión que él no lograba descifrar. «Francisco, tu madre guardó algunas cosas de aquella época.
Están en el ático, en una caja vieja. Yo nunca la revisé porque me hizo prometer que no tocaría eso. Esa misma noche, los tres subieron al ático polvoriento de la casa. Entre cajas de Navidad y muebles antiguos, encontraron una caja de zapatos atada con cordel. Dentro había fotografías amarillentas, documentos viejos y un cuaderno con la letra de Doña Guadalupe. Jimena fue la primera en hojearlo. «Oigan, miren esto», dijo señalando una página. «El profesor dijo que los toros especiales solo comen cuando oyen la canción correcta. Él me enseñó la melodía para que la cantara a la hora de darles de comer». Francisco sintió un escalofrío. Era exactamente la melodía que él había tarareado para el toro, la misma que su madre le cantaba cuando era niño. «Hay más», continuó Jimena. «Los animales del proyecto ALBA son diferentes a los demás. El profesor dijo que un día pueden ayudar a curar enfermedades que los médicos no pueden. Pero hay gente mala que quiere robar su trabajo». Elena tomó una de las fotografías. Mostraba a Doña Guadalupe al lado de un hombre alto, de barba canosa, frente a un corral. Al fondo de la foto, varios toros con la misma marca extraña que tenía su toro. «Proyecto ALBA», murmuró Francisco. «¿Qué demonios era eso?». Fue entonces cuando encontraron un sobre lacrado con el nombre de Francisco, escrito con la letra de su madre. Con las manos temblando, lo abrió. «Querido hijo mío, si estás leyendo esto, es porque ha llegado el momento de saber la verdad. El profesor Alejandro era un hombre bueno, pero personas malas destruyeron su trabajo. Yo vi cosas que no podía contarle a nadie. Si algún día encuentras uno de los toros del proyecto ALBA, debes saber que son especiales. Canta la melodía que te enseñé. Ellos recordarán. Y ten cuidado con quien venga detrás de ellos». El silencio que siguió fue roto solo por el ruido de la lluvia que empezaba a caer en el tejado. «Papá», dijo Jimena suavemente, «nuestro toro no está enfermo. Está esperando». «¿Esperando qué?». «Esperando que alguien de su familia lo encontrara». A la mañana siguiente, Francisco fue al corral con una determinación renovada. El toro, que había ganado un poco de peso en los últimos días, levantó la cabeza cuando lo vio acercarse. «Entonces, mi viejo», dijo Francisco apoyándose en la cerca, «parece que usted y yo tenemos una historia en común». Comenzó a tararear la melodía, y nuevamente el animal respondió, acercándose a la cerca. Pero esta vez Francisco notó algo diferente en los ojos del toro. Ya no era la mirada cansada de un animal enfermo, era la mirada alerta de quien reconoce a un amigo. Querido oyente, si está disfrutando de la historia, aproveche para dejar su me gusta y, sobre todo, suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Fue en ese momento cuando Jimena llegó corriendo desde el portón del rancho, con una expresión de urgencia en el rostro. «Papá, hay 3 carros parados en la carretera. Creo que son los hombres de los que habló don Luis». Francisco miró en la dirección que su hija señalaba y vio los vehículos oscuros estacionados a unos 200 metros de la entrada de su propiedad. No eran carros de la región. «Váyanse, Jimena. Lleva a tu mamá al pueblo y quédense en casa de la tía Silvia. No voy a dejarte solo, papá». No es un pedido, es una orden. Pero antes de que pudieran tomar cualquier decisión, los autos comenzaron a moverse hacia el rancho. Elena salió de la casa secándose las manos en el delantal, preocupada por el movimiento. El primero en bajar fue Dante Leal, seguido de 2 hombres más jóvenes de trajes oscuros. Francisco notó que miraban alrededor como si estuvieran evaluando el terreno. «Don Luis», dijo Dante con una sonrisa forzada, «espero que hayan tenido tiempo de pensar en mi propuesta». «Estamos pensando, sí». «Excelente. De hecho, vengo con una propuesta aún mejor. 10 veces el valor que ustedes pagaron». Elena se atragantó con su propia saliva. Era más dinero del que veían en 2 años de trabajo. «¿Y por qué tanta prisa?», preguntó Francisco desconfiado. «Bueno, nuestra investigación tiene plazos ajustados y, francamente, le estarían haciendo un favor al animal. Necesita cuidados especializados que ustedes no pueden ofrecer». «Está mejorando», intervino Jimena.
Dante la miró con una expresión que no le gustó. «Señorita, con todo respeto, ustedes son gente sencilla del campo. No entienden las complejidades de la veterinaria avanzada». «Yo estudio veterinaria», replicó Jimena levantando la barbilla. «Estudiar y tener experiencia son cosas diferentes». Francisco sintió la rabia subirle por el pecho. Nadie le hablaba así a su hija. «Don Dante, creo que es mejor que se vayan. Cuando decidamos algo, nos pondremos en contacto». «Temo que eso no sea posible», dijo Dante y su máscara de cordialidad cayó. «Miren, ese animal lleva en sí algo que pertenece a mi empresa. No podemos simplemente dejarlo aquí». «¿Su empresa? ¿Qué empresa?» «Laboratorios Genovate. Compramos todos los derechos de la investigación del fallecido profesor Alejandro Villalpando». Elena dio un paso al frente. «¿Cómo que compraron? El profesor no vendería su investigación». Dante sonrió fríamente. «Usted parece saber mucho sobre asuntos que no debería, pero ya que estamos aclarando las cosas, seré directo. Ese animal y otros como él fueron desarrollados con inversión de nuestra empresa. Nos pertenecen por derecho». «Eso es mentira», dijo Jimena. «Leí sobre el profesor Alejandro, él era independiente». «Lo era, hasta que necesitó financiamiento. Desafortunadamente, cuando no pudo pagar sus deudas, tuvimos que tomar ciertas medidas». Francisco comenzó a entender: las deudas, la quiebra del rancho, la venta forzada de los animales. Todo había sido orquestado. «Arruinaron al hombre a propósito», acusó él. «Negocios son negocios, y ahora nos llevaremos lo que es nuestro». Fue entonces cuando uno de los hombres de traje hizo un gesto hacia el corral, como si fuera a acercarse al toro. Francisco se puso frente a él. «Nadie toca mi ganado sin mi permiso. Don Francisco, no compliquen las cosas, tenemos documentos legales. Entonces usen esos documentos en un tribunal. Mientras tanto, salgan de mi propiedad». La tensión era palpable. Los dos hombres de traje miraron a Dante, esperando órdenes. Pero antes de que algo pudiera pasar, oyeron el ruido de un auto acercándose. Era una camioneta vieja, conducida por una señora de pelo blanco. Francisco no la reconoció de inmediato, pero Elena sí. «Doña Beatriz», susurró ella. La mujer bajó del auto con dificultad, apoyándose en un bastón. Tendría unos 70 años, pero sus ojos azules aún eran brillantes y alertas. «Elena, hija mía», dijo ella, caminando despacio hacia el grupo. Supe que estaban teniendo problemas. Dante palideció visiblemente al ver a la mujer. «Usted no debería estar aquí», dijo él, tratando de mantener la compostura. «Dante Leal», respondió doña Beatriz, con una voz que cortaba como navaja. «Siempre apareces donde no te llaman». «¿Se conocen?», preguntó Francisco. «Desgraciadamente sí», respondió la señora. «Este hombre fue responsable de la ruina de mi esposo». El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Jimena fue la primera en unir las piezas. ¿Su esposo? ¿Era el profesor Alejandro? Doña Beatriz asintió gravemente. «Alejandro Villalpando era mi esposo, y este hombre aquí», señaló a Dante, «destruyó su vida con mentiras y chantaje». «Doña Beatriz, usted está confundida», intentó Dante. «Su esposo tenía deudas legítimas con nuestra empresa. Deudas que ustedes crearon manipulando contratos y falsificando documentos». La voz de la señora tembló de indignación. «Mi esposo descubrió lo que estaban haciendo y amenazó con exponerlo todo. Por eso lo destruyeron». Elena se acercó a doña Beatriz. «Señora, yo soy Elena. Mi suegra, doña Guadalupe Hernández, trabajó para su esposo». Los ojos de doña Beatriz se llenaron de lágrimas. «Guadalupe, mi querida Guadalupe. Ella fue la única que se quedó a nuestro lado hasta el final. Fue ella quien ayudó a salvar a algunos de los animales del Proyecto Alba». «¿Cómo que salvar?». Cuando los hombres de Dante vinieron a tomar el rancho, Guadalupe logró esconder 3 toros. Los llevó con familias de confianza, esperando que algún día pudiéramos recuperarlos. Francisco sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. Su madre había sido una heroína, y él nunca lo supo.
El toro que está en nuestro corral es uno de los 3 sobrevivientes, confirmó doña Beatriz. El último, de hecho. Los otros 2, lamentablemente, no resistieron el paso del tiempo. Dante estaba visiblemente nervioso ahora. Muy conmovedora esta reunión familiar. Pero esto no cambia nada. Tenemos derechos legales sobre ese animal. Derechos basados en documentos fraudulentos, replicó doña Beatriz. Tengo pruebas de todo lo que hicieron. Pruebas que nunca fueron aceptadas en un tribunal. Porque compraron jueces y abogados. Pero los tiempos cambiaron, Dante, y nunca dejé de juntar evidencia. La conversación fue interrumpida por un sonido extraño proveniente del corral. El toro estaba inquieto, caminando de un lado al otro y soltando mugidos bajos. «Siente el peligro», dijo doña Beatriz. Los animales del alba siempre fueron muy sensibles. ¿Sensibles a qué?, preguntó Jimena. A las emociones humanas. Era una de las características que mi esposo estaba estudiando. Desarrollaron una empatía extraordinaria. Dante hizo una señal a sus hombres. «Basta de charla. Vamos a llevarnos al animal». «No se lo van a llevar», dijo una voz firme detrás de ellos. Todos se voltearon para ver a don Luis llegando, acompañado de otros 5 hombres de la región. Francisco reconoció a algunos vecinos y gente del pueblo. «Don Luis», dijo Dante intentando sonar calmado, «esto no es asunto suyo. Cuando amenazan a personas trabajadoras de nuestra región, se vuelve asunto nuestro», respondió don Luis. Doña Beatriz nos contó todo lo que le hicieron al profesor Alejandro. «Y no vamos a dejar que le hagan lo mismo a la familia Hernández», añadió otro hombre. Dante miró alrededor y se dio cuenta de que estaba en desventaja numérica. Además, más autos estaban llegando. Parecía que la mitad del pueblo había decidido apoyar a los Hernández. «Esto no va a quedar así», dijo, retrocediendo hacia su auto. «Volveremos con refuerzos legales». «Los esperamos», respondió Francisco, sintiendo un coraje que no experimentaba desde hacía años. Después de que Dante y sus hombres se fueron, el ambiente se volvió más relajado, pero todos sabían que aquello era solo el comienzo. Doña Beatriz se acercó al corral y el toro inmediatamente vino hacia ella. Cuando extendió la mano, el animal apoyó el hocico en sus dedos, como si la reconociera. «Hola, mi viejo amigo», susurró ella. «Creciste, ¿verdad?» «Doña Beatriz», dijo Elena, «¿qué es exactamente lo que su esposo hacía con estos animales?» La señora suspiró, mirando al toro con cariño. Alejandro era un genetista brillante. Descubrió que ciertas líneas de ganado tenían características únicas en su sistema digestivo. Podían producir compuestos naturales que tenían propiedades medicinales extraordinarias. ¿Qué tipo de propiedades? Compuestos que podrían revolucionar el tratamiento de enfermedades degenerativas, Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple. Mi esposo creía que estaba a punto de un descubrimiento que podría ayudar a millones de personas. Jimena se acercó, fascinada. ¿Y por eso esos hombres quieren al toro? No solo lo quieren, dijo doña Beatriz con amargura. Mataron por ello. El silencio fue sepulcral. ¿Cómo que mataron?, preguntó Francisco. Mi esposo no falleció por causas naturales, reveló la señora, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Fue envenenado, estoy segura de ello. Elena se llevó la mano a la boca, horrorizada. ¿Pero por qué nunca denunció? Lo intenté. Gasté todos nuestros recursos tratando de probarlo, pero ellos son poderosos, tienen conexiones en todas partes. Los médicos dijeron que fue un infarto. Los delegados archivaron el caso. Me quedé sola, una viuda sin recursos contra una corporación gigantesca. Luis Bautista se acercó al grupo. Doña Beatriz, ¿usted tiene esas pruebas que mencionó? Las tengo, son 20 años de investigación. Documentos, grabaciones, fotografías, todo guardado en un lugar seguro. ¿Y por qué nunca las usó? Porque sola no tenía fuerzas, pero ahora, miró a Francisco y a su familia, tal vez tengamos una oportunidad. Aquella noche, después de que todos se fueron, la familia Hernández se reunió en la cocina para una conversación seria. Francisco, dijo Elena, nos estamos metiendo en una pelea muy peligrosa.
Lo sé, amor. Pero mira, señaló por la ventana hacia el corral. Ese toro representa mucho más de lo que imaginábamos. Si realmente puede ayudar a personas enfermas, papá tiene razón, dijo Jimena. Es como si la abuela Guadalupe nos hubiera dejado una misión. Elena suspiró, pero Francisco vio en sus ojos que ya había tomado una decisión. Está bien, pero hagámoslo bien. Nada de heroicidades. Vamos a usar la ley a nuestro favor. ¿Cómo? Jimena, vas a investigar todo sobre esa empresa Genovate. Yo voy a hablar con el abogado del pueblo. Y tú, Francisco, vas a asegurarte de que ese toro esté seguro y saludable. ¿Y si ellos vuelven antes? Van a volver, dijo Elena con certeza. Pero esta vez estaremos preparados. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando, en los días que siguieron el rancho se transformó en un centro de actividad constante. Jimena pasaba horas en la computadora, descubriendo cada vez más información alarmante sobre los laboratorios Genovate. Elena iba y venía del pueblo, hablando con abogados y tratando de entender sus derechos legales. Y Francisco dedicaba todo su tiempo al toro, que cada día parecía más fuerte y saludable. Fue durante una de esas sesiones de cuidado que algo extraordinario sucedió. Francisco estaba en el corral, tarareando la melodía habitual mientras daba de comer al animal, cuando notó algo diferente en el comportamiento del toro. El animal se acercó a él de una forma que nunca había hecho antes, apoyando la cabeza en su pecho, como si quisiera abrazarlo. Francisco sintió una emoción profunda, como si una conexión especial se hubiera formado entre ellos. «¿Qué pasa, mi viejo?», susurró acariciando el cuello del animal. «¿Estás tratando de decirme algo?». Fue entonces cuando notó algo mojado que escurría del hocico del toro. No era saliva común. Era una sustancia ligeramente lechosa, sin olor, que goteaba en el suelo formando pequeños charcos. Francisco llamó a Jimena, que llegó corriendo con su cuaderno de apuntes. «Papá, esto es increíble», exclamó ella después de examinar la sustancia. «¿Recuerdas lo que doña Beatriz dijo sobre los compuestos medicinales? ¿Crees que es eso? Puede ser. Necesito llevar una muestra al laboratorio de la universidad. Ten cuidado de no levantar sospechas. Le pediré a mi profesor de bioquímica que le eche un vistazo, sin mencionar el origen». Mientras tanto, Elena regresaba del pueblo con noticias preocupantes. «El abogado dijo que nuestra situación es complicada», contó sentándose en el porche. «Si realmente tienen documentos alegando propiedad sobre el animal, va a ser difícil impugnarlo. Incluso si los documentos son falsos, probar que son falsos es otra historia. Necesitaríamos pruebas muy sólidas». Fue entonces cuando doña Beatriz apareció de nuevo, esta vez acompañada de un hombre joven al que presentó como su nieto, Sebastián. «Elena, traje a Sebastián porque es abogado especializado en propiedad intelectual», explicó la señora. «Graduado en Guadalajara, trabaja con casos de patentes y derechos de autor». Sebastián tenía cerca de 30 años, cabello oscuro y una mirada inteligente detrás de los lentes. Saludó a la familia Hernández con cordialidad. «Doña Beatriz me contó toda la situación», dijo él, «y traje algunas informaciones que pueden ayudarles». «¿Qué tipo de informaciones?». «Primero, sobre los laboratorios Genovate. No son una empresa de investigación legítima, son una fachada para actividades mucho más sombrías». «¿Cómo así?». Sebastián abrió su portafolios y sacó varias hojas impresas. «Se especializan en robar investigaciones de científicos independientes. El patrón es siempre el mismo. Ofrecen financiamiento inicial, crean deudas artificiales, luego se apoderan de todo». «¿Cuántos casos como el del profesor Alejandro han hecho?». «Al menos 12 que pude documentar, todos siguiendo el mismo guión». Elena se indignó. «Y nadie los ha detenido. Son muy cuidadosos, siempre actúan dentro de la legalidad aparente. Pero mi abuela guardó pruebas que pueden ser la clave para derribarlos». Doña Beatriz asintió. «Sebastián, muéstrales lo que descubriste sobre las patentes». «Ah, sí», dijo el joven pasando algunas páginas. «Descubrí que los laboratorios Genovate
Registraron patentes basadas en la investigación de mi abuelo. Están ganando millones con medicamentos desarrollados a partir de su trabajo. Francisco se sintió indignado. Esto es un robo descarado. Lo es, pero también es nuestra oportunidad. Si logramos probar que las patentes se obtuvieron de manera fraudulenta, podemos anularlas. Y si anulamos las patentes, los derechos vuelven a los herederos legítimos del profesor Alejandro. O sea, doña Beatriz, concluyó Jimena. Exacto. Y ella ya me autorizó a dividir esos derechos con la familia Hernández, como reconocimiento por lo que doña Guadalupe hizo para salvar a los animales. La propuesta era tentadora, pero Francisco dudó. No queremos dinero que no nos pertenece. Francisco, dijo doña Beatriz suavemente, mi esposo siempre soñó que su investigación ayudara a la gente común, no a corporaciones codiciosas. Ustedes cuidaron del último animal del proyecto Alba cuando nadie más se preocupaba. Eso vale más que cualquier dinero. Elena miró a su esposo y vio que estaba emocionado. Está bien, dijo Francisco finalmente. Pero lo hacemos por las razones correctas, para honrar la memoria del profesor Alejandro y de mi madre. Sebastián sonrió. Entonces empecemos, pero debemos actuar rápido. Estoy seguro de que Dante no se rendirá fácilmente. Como si hubiera previsto el futuro, esa misma tarde, 3 coches oficiales se detuvieron frente al rancho. Esta vez, Dante venía acompañado de un oficial de justicia y 2 hombres que se identificaron como agentes de una empresa de seguridad privada. Señor Francisco Hernández, dijo el oficial de justicia, tengo aquí una orden judicial para el retiro del animal bovino que se encuentra en su propiedad. Francisco sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Cómo es eso? ¿Una orden judicial? Sebastián, que se había quedado en el rancho precisamente previendo esta situación, se presentó. Soy el abogado de la familia. ¿Puedo ver los documentos? El oficial entregó los papeles. Sebastián los examinó rápidamente y su expresión se volvió seria. Esta orden fue expedida con base en una medida cautelar de restitución de posesión, explicó él a Francisco. Alegan que el animal fue robado y están pidiendo la devolución inmediata. Pero esto es absurdo. Yo compré el toro en una subasta pública. Dante se acercó con una sonrisa satisfecha. Lamentablemente, don Luis, la subasta estaba vendiendo propiedad robada. Nosotros tenemos documentos que prueban que este animal nos pertenece. Sebastián examinó los documentos presentados por Dante. Eran convincentes, aparentemente legítimos, con sellos y firmas oficiales. Voy a pedir una vista del expediente, dijo Sebastián al oficial. Mis clientes tienen derecho a la defensa. Claro, respondió el oficial. Pero el animal debe ser recogido ahora. La defensa puede hacerse después. Después puede ser demasiado tarde, murmuró Sebastián para Francisco. Fue entonces cuando Jimena llegó corriendo de la casa, con el teléfono celular en la mano. Papá, necesito hablar contigo urgentemente. Ella jaló a su padre y al abogado hacia un lado. Acabo de hablar con mi profesor de bioquímica, susurró ella emocionada. Esa muestra que llevé. Dijo que nunca ha visto algo igual. La sustancia tiene propiedades que realmente podrían revolucionar la medicina. ¿Y qué? ¿Quieres saber dónde conseguí esto? Dijo que si pudiéramos producir más, universidades de todo el mundo pagarían fortunas por estudiarlo. Sebastián levantó las cejas. Esto lo cambia todo, dijo él. Si logramos probar el valor científico del animal, podemos argumentar que es patrimonio de interés público. ¿Cómo? Existe una ley que protege especímenes de valor científico nacional. Si el toro realmente produce sustancias medicinales únicas, puede ser declarado patrimonio genético del país. Francisco miró al oficial de justicia que esperaba pacientemente. ¿Cuánto tiempo me dan? La orden es de ejecución inmediata, respondió el oficial. Pero podemos pedir una suspensión de la medida cautelar, dijo Sebastián rápidamente. Necesito 2 horas para presentar el recurso. Dante se molestó. No van a lograr dar largas para siempre. No estamos dando largas, replicó Sebastián. Estamos asegurándonos de que se haga justicia correctamente. El oficial consultó su reloj. Está bien, les doy 2 horas, pero después de eso tendré que cumplir la orden.
En cuanto el grupo oficial se alejó para esperar, Sebastián entró en acción. Llamó a varios colegas abogados, a universidades, a organismos de protección del patrimonio genético. Jimena se puso en contacto con su profesor, pidiendo un dictamen de emergencia sobre la sustancia. Elena organizó toda la documentación que tenían. ¿Y Francisco? Francisco fue al corral a hablar con el toro. «Viejo mío», le dijo acariciando al animal que ahora parecía completamente sano, «parece que eres más importante de lo que cualquiera de nosotros imaginaba». El toro lo miró con esos ojos inteligentes, como si entendiera la gravedad de la situación. «¿Sabes? Durante todos estos años pensé que mi vida era simple. Trabajar la tierra, criar a mi familia, vivir en paz. Pero tal vez Dios tenga otros planes para mí». Fue entonces cuando notó algo extraordinario. El toro estaba produciendo más de esa sustancia lechosa, pero esta vez en una cantidad mucho mayor. Era como si el animal supiera que necesitaba ayudar. «¡Chime!», gritó él. «¡Ven a ver esto!». Cuando la hija llegó al corral, encontró a su padre recolectando cuidadosamente la sustancia en varios frascos que había traído de la cocina. «Dios mío, papá, es mucho más que ayer». Parece que él entiende lo que está pasando. Jimena tomó una de las muestras y corrió al laboratorio de la ciudad, donde su profesor estaba esperando. Una hora después, regresó con el rostro radiante. «Papá, el profesor casi se desmaya cuando vio la cantidad de sustancia. Dijo que con esta muestra puede hacer pruebas mucho más completas». Sebastián, que había pasado las 2 horas al teléfono, se acercó a ellos con noticias mixtas. «Conseguí una suspensión temporal de la medida cautelar», anunció él. «Pero solo por 48 horas. Es poco tiempo. Es lo que tenemos. Pero hay una buena noticia. Conseguí contacto con un investigador de la Universidad Nacional que se especializa en patrimonio genético. Está viniendo para acá hoy mismo». ¿Y la mala noticia? Dante tampoco se quedó quieto. Trajo refuerzos. Hay más carros llegando, y uno de ellos es de una empresa de transporte de animales. Francisco miró por la ventana y vio que era verdad. Ya había 6 carros estacionados en la carretera, y una plataforma con reja se estaba acercando. «Van a llevarse a mi toro, pase lo que pase», murmuró él. «No, si logramos probar que es patrimonio público», dijo Sebastián. El investigador de la universidad llegó a media tarde. Era un hombre de 50 años, cabello canoso, llamado Dr. Arturo Mendoza. Su reputación en el área de genética era impecable. Después de examinar al toro y las muestras de la sustancia, su reacción fue de completo asombro. «Señores», dijo, quitándose los lentes para limpiarlos, «tienen aquí un espécimen único en el mundo. La sustancia que produce contiene compuestos que nunca se habían visto antes en la naturaleza». «¿Qué significa eso en la práctica?», preguntó Elena. «Significa que, si logramos estudiarlo adecuadamente, podemos estar ante una revolución en la medicina, especialmente en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas». Sebastián se animó. «¿Eso es suficiente para caracterizarlo como patrimonio genético nacional?». «Sin duda alguna. Voy a preparar un dictamen técnico de inmediato». Mientras el doctor Arturo trabajaba en su dictamen, la tensión afuera aumentaba. Dante estaba visiblemente impaciente, caminando de un lado a otro y haciendo varias llamadas telefónicas. Don Luis apareció de nuevo, esta vez con más habitantes de la región. «Francisco», dijo, «la noticia se ha esparcido por el pueblo. Todo el mundo está hablando de su toro milagroso». «¿Milagroso?». «La gente dice que puede curar enfermedades. Hay personas rezando por él allá en la carretera». Francisco miró y realmente vio un pequeño grupo de personas mayores, algunas con bastones y andaderas, reunidas cerca de los carros de Dante. No estaban protestando, solo observaban en silencio, como si estuvieran en una vigilia. Una de esas personas llamó su atención especialmente. Era una señora muy mayor, tal vez de más de 80 años, a quien ayudaba una mujer más joven. «¿Quién es esa señora?», preguntó a don Luis. «Es doña Mercedes. Tiene Alzheimer avanzado».
Su hija Leticia se enteró de la historia y la trajo aquí. ¿Para qué? Ella cree que el toro puede ayudar a su mamá. Sé que parece cosa de gente ignorante, pero Francisco no lo vio como ignorancia. Lo vio como fe. Y de repente entendió que toda esa situación era más grande de lo que había imaginado. Salió del rancho y caminó hasta donde estaba doña Mercedes. La señora lo miró con ojos vacíos, perdida en su propio mundo. «¿Cómo se siente?», preguntó él con suavidad. Para su sorpresa, ella respondió con una voz clara: «Estoy esperando al toro especial». Leticia, la hija, quedó impactada. Mamá lleva semanas sin hablar con sentido. ¿Cómo supo lo del toro? Francisco sintió un escalofrío. Había cosas pasando ahí que su mente racional no podía explicar. Fue entonces cuando el doctor Arturo salió del rancho con el dictamen en las manos. «Listo», anunció. «Tengo aquí la caracterización científica completa. Este animal es oficialmente Patrimonio Genético Nacional». Sebastián tomó el documento y lo leyó rápido. «Perfecto. Ahora puedo presentar la acción para suspender definitivamente la recuperación de la posesión». Pero Dante había escuchado todo. «No va a dar tiempo», dijo acercándose al grupo. «El plazo de la medida cautelar vence en 2 horas, y ningún juez va a analizar un proceso nuevo tan rápido. Entonces oremos para que mis contactos en el Poder Judicial sean eficientes», respondió Sebastián, ya corriendo hacia el carro. «¿Lo logrará?», preguntó Elena, preocupada. «No sé», respondió Francisco honestamente, «pero independientemente de lo que pase, hicimos lo correcto». El tiempo pasó agonizantemente lento. Sebastián enviaba mensajes cada hora, relatando el progreso de sus intentos judiciales. El doctor Arturo hacía más pruebas con las muestras de la sustancia, y afuera el grupo de personas seguía creciendo. Cuando faltaba media hora para el plazo final, Sebastián regresó con el rostro contraído. «No lo logré», dijo él, jadeando. El juez que podría autorizar la suspensión no estaba en el distrito. El sustituto se negó a asumir la responsabilidad. Elena tomó la mano de Francisco. «¿Entonces se acabó?». «Todavía no», dijo una voz detrás de ellos. Todos se giraron para ver a doña Mercedes acercándose, ahora caminando sola, sin la ayuda de su hija. Sus ojos, que momentos antes parecían vacíos, ahora brillaban con una lucidez sorprendente. «Señora, usted no debería estar aquí», dijo el doctor Arturo preocupado. «Necesito ver al toro especial», dijo ella con firmeza. Leticia llegó corriendo. «Mamá, por el amor de Dios, regresa aquí». Pero doña Mercedes ignoró a su hija y caminó directo al corral. Cuando el toro la vio, tuvo una reacción que nadie esperaba. El animal se acercó a la cerca y bajó la cabeza, permitiendo que la señora tocara su hocico. En ese momento, ella comenzó a llorar. «Lo recuerdo», susurró ella. «Lo recuerdo todo». «Mamá, ¿de qué está hablando?». «Trabajé en la hacienda del profesor Alejandro», dijo doña Mercedes, su voz haciéndose más firme con cada palabra. «Era joven, trabajaba en el ordeño, vi cuando nacieron los primeros becerros especiales». Todos guardaron silencio, asimilando aquella revelación. «Pero mamá, usted nunca me contó esto». «Lo olvidé. La enfermedad me hizo olvidar, pero cuando lo vi a él», señaló al toro, «todo regresó». Doña Beatriz se acercó, emocionada. «¿Mercedes? ¿Mercedes Castañeda?». Las dos mujeres se miraron por un largo momento y entonces se abrazaron, llorando. «Beatriz, mi amiga», dijo doña Mercedes. «¿Cuánto tiempo? Trabajabas con mi esposo. ¿Cómo pude olvidarlo?». «Las dos olvidamos muchas cosas, pero él», señaló nuevamente al toro, «nos hizo recordar». El doctor Arturo estaba fascinado. «Señora Mercedes, ¿podría contarme exactamente qué recuerda sobre estos animales?». Eran diferentes desde pequeños. Cuando se estresaban, producían esa leche especial. El profesor decía que era su respuesta emocional. Respuesta emocional. Cuando sentían que alguien estaba sufriendo, producían la sustancia. Era como si quisieran ayudar. Francisco miró al toro y lo entendió todo. En los últimos días,
Con toda la tensión y preocupación de la familia, el animal había aumentado la producción de la sustancia. Estaba intentando ayudarlos. Fue en ese momento que el oficial de justicia se acercó. «Lo siento, pero el plazo venció. Necesito cumplir la orden». Dante sonrió victorioso. «Finalmente, traigan la carreta aquí». Pero cuando los hombres de Dante intentaron acercarse al corral, algo inesperado sucedió. El grupo de vecinos del pueblo, que había crecido hasta más de 50 personas, se colocó entre ellos y el toro. «No se van a llevar nuestro patrimonio», dijo don Luis. «Quítense del frente o llamaremos a la policía», amenazó Dante. «Pueden llamar», respondió una voz firme. Todos se giraron para ver un coche oficial llegando. De él bajó un hombre de traje, acompañado de 2 asesores. «¿Quién es usted?», preguntó Dante nervioso. «Soy el doctor Ignacio Zaragoza, de la Secretaría de Agricultura. Estoy aquí para investigar denuncias de irregularidades relacionadas con patrimonio genético nacional». Sebastián no pudo ocultar una sonrisa. Sus contactos en el gobierno federal habían sido más eficientes de lo que esperaba. «Señor Dante Leal», continuó el doctor Zaragoza, «usted está citado a presentar toda la documentación referente a la supuesta propiedad sobre el animal en cuestión. Ya le presenté todo al oficial de justicia, se lo presentó a la justicia estatal, ahora se lo va a presentar a la federal, porque este caso involucra patrimonio de la Unión». La expresión de Dante cambió por completo. Por primera vez desde que apareció en el rancho, parecía genuinamente preocupado. «Además», añadió el doctor, «Ignacio, ordeno la suspensión inmediata de cualquier movimiento del animal hasta que concluyan las investigaciones». El oficial de justicia guardó sus documentos. «En este caso, la orden estatal queda suspendida hasta nueva disposición». Dante intentó argumentar, pero el doctor Ignacio fue inflexible. «Señor Leal, le sugiero que usted y su equipo se retiren hasta que podamos analizar debidamente la documentación presentada». Al ver que había perdido esta batalla, Dante les hizo una señal a sus hombres. Sin embargo, antes de subir al coche, se acercó a Francisco. «Esto no ha terminado», le dijo en voz baja. «Tenemos recursos que ni se imaginan». «Y nosotros tenemos la verdad», respondió Francisco, mirándolo a los ojos. Después de que todos los coches de Dante se fueron, el rancho por fin respiró aliviado. Pero todos sabían que aquello era solo una tregua. El doctor Ignacio examinó toda la documentación que Sebastián había preparado, conversó largamente con el doctor Arturo sobre las propiedades medicinales de la sustancia y escuchó el testimonio de doña Beatriz sobre los fraudes cometidos por los laboratorios Genovate. «Tenemos elementos suficientes para abrir una investigación completa», declaró al final del día. «Pero esto llevará tiempo, meses, quizás años». «¿Y mientras tanto?», preguntó Francisco. «Mientras tanto, el animal permanece bajo custodia de la familia Hernández, como guardianes oficiales del patrimonio nacional». Elena suspiró aliviada, pero Sebastián aún parecía preocupado. «Doctor Ignacio, los laboratorios Genovate tienen mucho poder. Van a intentar revertir esta decisión». «Probablemente. Pero ahora tenemos la atención de los medios nacionales. Les será mucho más difícil actuar en las sombras». Era verdad. Durante todo el alboroto del día habían llegado periodistas locales. La historia del toro milagroso se estaba esparciendo rápidamente. Esa noche, después de que todos se fueron, la familia Hernández se reunió en la terraza de la casa. El toro pastaba tranquilamente en el potrero, como si nada de aquello hubiera pasado. «Francisco», dijo Elena, «nuestra vida nunca volverá a ser la misma». «Lo sé. ¿Te arrepientes?». Elena miró a su esposo, luego a su hija, luego al toro. «No», dijo por fin. «Por primera vez en años, siento que estamos haciendo algo realmente importante». Jimena se levantó y abrazó a sus padres. «Doña Guadalupe estaría orgullosa de ustedes». «Creo que ella ya lo sabía», dijo Francisco. «Por eso dejó aquella carta». Los días que siguieron fueron una mezcla de esperanza y tensión.
El doctor Arturo instaló un laboratorio temporal en el rancho para estudiar la sustancia producida por el toro. Investigadores de varias universidades empezaron a llegar para colaborar. La prensa nacional le dio relevancia al caso. Pero Dante tampoco se quedó quieto. Los laboratorios Genovate contrataron a los mejores abogados del país y comenzaron una ofensiva legal en varios frentes. Cuestionaron la competencia federal en el caso, la validez del peritaje técnico y la condición legal de la familia Hernández como guardiana del animal. Cada día traía una nueva batalla judicial. Sebastián trabajaba 18 horas al día, respondiendo impugnaciones, preparando recursos y coordinando con abogados de otras ciudades. Fue durante una de esas semanas intensas que algo extraordinario sucedió. El doctor Arturo estaba realizando sus pruebas habituales cuando notó que el toro producía una cantidad inusual de la sustancia especial. Más que eso, la composición química parecía ligeramente diferente. «Francisco», lo llamó emocionado, «ven a ver esto». Cuando Francisco llegó al laboratorio improvisado, encontró al doctor Arturo analizando las muestras con una expresión de puro asombro. «¿Qué pasó?» «La sustancia está cambiando, evolucionando. Es como si el animal estuviera respondiendo a nuestras necesidades de investigación». «¿Cómo así?» «En los primeros días, la sustancia tenía propiedades básicas interesantes. Ahora contiene compuestos mucho más complejos y potentes». ¿Eso es normal? ¿Normal? Francisco, esto es imposible. Los animales no alteran su producción bioquímica conscientemente. Pero aparentemente, ese toro sí. Jimena, que seguía acompañando toda la investigación, tenía una teoría. ¿Y si realmente entiende lo que está pasando?, sugirió ella. Doña Mercedes dijo que ellos eran sensibles a las emociones humanas. Tal vez él percibe que necesita producir sustancias más potentes para ayudar a más personas. El doctor Arturo negó con la cabeza. Como veterinaria en formación deberías saber que esto contradice todo lo que conocemos sobre fisiología animal. Pero como investigador, usted debería estar abierto a posibilidades que aún no entendemos, replicó Jimena diplomáticamente. La conversación fue interrumpida por la llegada de Sebastián, que traía noticias urgentes. «Gentes, tenemos un problema», anunció él sin rodeos. «Los laboratorios Genovate consiguieron una orden judicial en Ciudad de México. Alegan que estamos interfiriendo en una investigación de interés nacional». «¿Cómo así?» Presentaron documentos diciendo que la sustancia producida por el toro es crucial para el desarrollo de un medicamento que puede salvar miles de vidas, y que nuestra interferencia amateur está retrasando ese desarrollo. Francisco sintió la ira subir. «Ellos robaron la investigación». «Lo sé. Pero los documentos que presentaron son convincentes y tienen testigos». «¿Qué testigos?» «Científicos renombrados que dicen haber trabajado en el proyecto original». El doctor Arturo palideció. «¿Científicos renombrados? ¿Quiénes?» Sebastián consultó sus papeles. El doctor Adrián Orozco, la doctora Clara Mendoza, el doctor Héctor Rentería. «Dios mío», susurró el doctor Arturo. «Conozco esos nombres. Son investigadores respetados». «¿Entonces están diciendo la verdad?» «No lo sé, pero si realmente están involucrados, nuestra situación se vuelve mucho más complicada». Esa noche, Francisco no pudo dormir. Salió de la casa y fue al corral, donde encontró al toro mirando las estrellas. «¿Y ahora, mi viejo?», dijo apoyándose en la cerca. «Parece que todos te quieren, pero a nadie le importa lo que tú quieres». El toro se acercó y apoyó la cabeza en el pecho de Francisco, como había hecho varias veces antes, pero esta vez Francisco sintió algo diferente, una sensación de paz, como si el animal estuviera intentando consolarlo. «Sí entiendes, ¿verdad?», susurró. «Sabes que estamos tratando de hacer lo correcto». Fue entonces cuando oyó pasos detrás de él. Era Elena, que venía con una taza de café caliente. «¿Tampoco pudiste dormir?» «Tengo miedo, Elena. Miedo de que al final lo perdamos». «Francisco, mírame», dijo ella tocando el rostro de su esposo. «No hemos perdido nada. Hemos ganado.
Ganamos propósito, ganamos amigos, ganamos el respeto de la comunidad. Y más importante, descubrimos que somos capaces de luchar por algo más grande que nosotros mismos. Pero, ¿y si? No hay «y sí». Pase lo que pase, hicimos lo que nuestra conciencia nos dictó, y eso nadie nos lo puede quitar. A la mañana siguiente llegaron más noticias perturbadoras. Los 3 científicos mencionados por Sebastián en realidad habían confirmado públicamente que trabajaron en el desarrollo de la investigación de los laboratorios Genovate. Doña Beatriz quedó devastada con la noticia. «No entiendo», dijo, sentada en la cocina de la familia Hernández. «Mi esposo nunca mencionó esos nombres». «Abuela», dijo Sebastián suavemente, «tal vez se unieron al proyecto después, sin que el abuelo lo supiera». «O tal vez», sugirió Jimena, «estén siendo coaccionados a mentir, como otras personas lo fueron». «Doctor». Arturo, que había pasado toda la noche investigando a los 3 científicos, llegó con información interesante. «Descubrí algo extraño», anunció él. «Los 3 tuvieron problemas financieros graves en los últimos años. Deudas altas, inversiones fracasadas, ese tipo de cosas. ¿Y luego? Pues que las personas con problemas financieros son blancos fáciles para chantaje o soborno». Sebastián se animó. «Si logramos probar que fueron comprados, es una posibilidad. Pero, ¿cómo probarlo? Fue Shime quien tuvo la idea. ¿Y si hablamos con ellos directamente?» «¿Cómo así?» «Bueno, son científicos, ¿cierto? Personas de ciencia valoran la verdad. Si realmente están involucrados en un fraude, tal vez uno de ellos tenga la conciencia pesada». Doctor Arturo encontró la idea interesante. «Puedo intentar contactarlos. En la comunidad científica, todos se conocen». «Ten cuidado», advirtió Sebastián. «Si realmente están del lado de los laboratorios Genovate, van a reportar nuestro intento de contacto». Mientras Doctor Arturo hacía sus intentos de contacto, la familia Hernández recibió una visita inesperada. Era doña Mercedes, acompañada de su hija Leticia. Pero esta vez, la señora mayor venía con un propósito específico. «Francisco», dijo ella, «necesito contarte algo importante». «Claro, doña Mercedes, ¿qué pasó?» Recordé más cosas sobre la época de la hacienda del profesor Alejandro. Todos se reunieron en la sala para escuchar. Había un grupo de personas que siempre aparecía por allá, hombres de traje que no eran de la región. El profesor se ponía muy nervioso cuando ellos venían. ¿Qué tipo de hombres? Decían que eran inversionistas, pero notaba que después de sus visitas, el profesor se quedaba triste por días. ¿Recuerda algún nombre? Doña Mercedes pensó por un momento. Uno de ellos se llamaba Dante. Dante algo. Francisco y Elena intercambiaron miradas. Dante Leal. Y había otro que él llamaba doctor. Doctor Adrián, creo. Sebastián casi derriba el café. ¿Doctor Adrián? ¿Está segura? Sí, porque me pareció un nombre bonito, igual al de mi nieto. Doctor Arturo se agitó. Doctor Adrián Orozco, uno de los científicos que está apoyando a los laboratorios Genovate. Entonces se conocen desde hace 20 años, concluyó Shime. Y probablemente estuvo involucrado en la destrucción del profesor Alejandro desde el principio, añadió Sebastián. Doña Beatriz, que había permanecido callada durante toda la conversación, finalmente habló. Sabía que había algo familiar en esos nombres. Ahora entiendo por qué. ¿Cómo así? Mi esposo mencionó a algunos de esos hombres en sus anotaciones. Sospechaba que estaban intentando sabotear su investigación. ¿Qué anotaciones? Él llevaba un diario científico. Están guardados con todas las demás cosas. Sebastián se levantó de inmediato. Doña Beatriz, esos diarios pueden ser la prueba que necesitamos. Entonces vamos a buscarlos. Una hora después, estaban todos en la antigua casa de doña Beatriz, una construcción sencilla pero bien conservada en las afueras de la ciudad. En el cuarto que había pertenecido al profesor Alejandro, ella abrió un baúl de madera lleno de cuadernos y papeles. «Está todo aquí», dijo ella, pasando las manos por los documentos con cariño. 20 años de investigación. Doctor Arturo tomó uno de los cuadernos y comenzó a hojearlo.
Sus anotaciones eran meticulosas, detalladas, escritas con una letra pequeña pero legible. «Miren esto», dijo él, señalando una entrada fechada 15 años atrás. El doctor Adrián volvió hoy con más amenazas. Dijo que si no acepto su asociación, encontrarán maneras de obligarme. Estoy empezando a temer por mi seguridad y por la de Beatriz. Más, pidió Sebastián. Doctor Arturo pasó algunas páginas. Descubrí que el doctor Adrián falsificó datos en su propia investigación hace unos años. Si expongo eso, su carrera terminará. Tal vez sea mi única defensa contra las presiones que están haciendo. Él tenía pruebas contra el doctor Adrián, dijo Shime. Las tenía. La pregunta es, ¿dónde están esas pruebas? Doña Beatriz pensó por un momento. Alejandro tenía una caja fuerte pequeña en el estudio. Nunca supe la combinación. ¿Dónde está esa caja fuerte? Todavía está allí. Nunca pude abrirla. Media hora después, todos estaban en el pequeño estudio que había pertenecido al profesor Alejandro. La caja fuerte era simple, del tipo que se usa en hogares, empotrada en la pared detrás de un estante. ¿Alguien sabe cómo abrir esto?, preguntó Sebastián. Puedo intentar algunas combinaciones obvias, dijo el doctor Arturo. Fecha de nacimiento, aniversario de bodas. Tras varios intentos fue doña Beatriz quien acertó. La fecha de nacimiento del primer becerro especial, dijo ella tecleando los números. La caja fuerte se abrió con un clic suave. Dentro había documentos, fotografías y, más importante, cintas de casete. Grabaciones, dijo Sebastián tomando una de las cintas. ¿Su esposo grababa conversaciones? A veces, cuando recibía amenazas por teléfono. Decía que podría necesitar pruebas algún día. El doctor Arturo encontró una grabadora vieja en el estudio y puso una de las cintas. La voz del profesor Alejandro resonó por la habitación, causando escalofríos en todos. Diario de investigación, día 15 de marzo. Recibí otra llamada amenazante del doctor Adrián. Esta vez fue claro. O acepto la propuesta de los laboratorios Genovate, o van a destruir mi reputación y tomar mi investigación por la fuerza. Sebastián hizo una señal para que siguieran escuchando. El doctor Adrián no sabe que estoy grabando. Confesó que ya han hecho esto con otros investigadores. El patrón es siempre el mismo. Ofrecen financiamiento inicial. Crean deudas artificiales a través de contratos fraudulentos. Luego toman posesión de toda la propiedad intelectual. Elena se tapó la boca, horrorizada. Mencionó al menos 10 casos. Investigadores que perdieron todo y terminaron trabajando como empleados, en las mismas empresas que robaron sus descubrimientos. La grabación continuó por 10 minutos más, revelando detalles sórdidos sobre las prácticas de los laboratorios Genovate. Cuando terminó, el silencio en la habitación era absoluto. «Dios mío», susurró el doctor Arturo. «Esto es evidencia suficiente para tumbar toda la organización. Si logramos probar que las cintas son auténticas», consideró Sebastián. «Y si logramos proteger a los testigos», agregó Francisco. Como si respondiera a sus miedos, el teléfono de Sebastián sonó. Era el doctor Ignacio, de la Secretaría de Agricultura. «Sebastián, tenemos un problema», dijo la voz tensa del oficial. «Los laboratorios Genovate consiguieron una suspensión federal. Tengo órdenes de decomisar al animal mañana por la mañana». Sebastián palideció. «¿Cómo lograron revertir tan rápido?» «Presentaron nuevos elementos, testigos que juran que la investigación es de ellos por derecho, dictámenes técnicos que contradicen nuestros exámenes, ese tipo de cosas. Doctor Ignacio, encontramos evidencia de que todo esto es fraudulento». «¿Qué tipo de evidencia?» «Grabaciones del profesor Alejandro documentando las amenazas y chantajes». «¿Grabaciones de hace 20 años?» «Sí. Sebastián, sabes que eso no va a ser suficiente para revertir una decisión federal en menos de 12 horas. ¿Entonces no hay nada que podamos hacer? Lo siento, pero mi orden es clara. Mañana a las 8 de la mañana, el animal será trasladado a las instalaciones de los laboratorios Genovate». Cuando Sebastián colgó el teléfono, todos estaban devastados. «Se acabó», dijo Elena con la voz entrecortada. «No», dijo doña Beatriz con una determinación que sorprendió a todos. «No se ha acabado. Todavía tenemos un as bajo la manga». «¿Qué as?» «Mi nieto no lo mencionó, pero yo también tengo contactos.
Personas que le deben favores a mi difunto esposo. ¿Qué tipo de personas? Periodistas, políticos, personas a las que mi esposo ayudó cuando lo necesitaban. Sebastián se animó un poco. ¿Cree que puede conseguir atención de los medios nacionales? Puedo intentarlo, pero necesito su ayuda. ¿Qué podemos hacer? Primero, necesitamos copiar todas estas grabaciones y documentos. Segundo, necesitamos preparar un expediente completo sobre los fraudes de los laboratorios Genovate. Y tercero, ella miró a Francisco, necesitamos que ustedes decidan si están dispuestos a correr riesgos. ¿Qué tipo de riesgos? Si denunciamos esto públicamente, ellos intentarán destruirlos a ustedes también. Habrá ataques a su reputación, amenazas, procesos judiciales. Será una guerra. Francisco miró a Elena y a Jimena. Vio miedo en sus ojos, pero también determinación. «Doña Guadalupe», dijo él finalmente, «si no luchamos ahora, nunca más tendremos oportunidad. Estamos dispuestos». Elena asintió. «Por mi suegra, por su esposo y por todas las personas que pueden ser ayudadas con esta investigación». Ximena también estuvo de acuerdo. «Vamos a luchar». Esa noche, la casa de Doña Guadalupe se transformó en un centro de operaciones. Sebastián y el doctor Arturo trabajaron en la preparación del expediente técnico y legal. Ximena digitalizó todas las grabaciones y documentos históricos. Elena y Doña Guadalupe prepararon una lista de contactos en la prensa y en la política. ¿Y Francisco? Francisco se fue a casa a cuidar del buey por última vez. «Mi viejo», dijo, acariciando al animal que se había vuelto tan importante en su vida. «Mañana vienen por ti, pero quiero que sepas que hicimos todo lo que pudimos». El buey lo miró con aquellos ojos inteligentes y por última vez produjo una cantidad abundante de la sustancia especial. «¿Te estás despidiendo?», preguntó Francisco conmovido. Como respuesta, el animal apoyó la cabeza en su pecho y permaneció así durante varios minutos. Cuando Francisco regresó a la casa de Doña Guadalupe, encontró a todos trabajando febrilmente. El expediente estaba casi listo. Los contactos estaban siendo activados, las evidencias se estaban organizando. «¿Cómo van las cosas?», preguntó él. «Bien», respondió Sebastián. «Doña Guadalupe realmente conoce gente importante. Ya tenemos confirmación de que al menos 3 periodistas de investigación cubrirán la historia». Y en el área política, un diputado federal que fue ayudado por el profesor Alejandro hace años se comprometió a dar un pronunciamiento en el Congreso mañana por la mañana. ¿Alcanzará el tiempo? No lo sabemos, pero es nuestra única oportunidad. A las 6 de la mañana del día siguiente, comenzaron a llegar los primeros periodistas al rancho Santa Cruz. A las 7 ya había 3 equipos de televisión, reporteros de periódico y un camión de transmisión en vivo. El doctor Ignacio llegó puntualmente a las 8, acompañado de una escolta oficial y técnicos de los laboratorios Genovate. Dante Leal también estaba presente, con una sonrisa de victoria en el rostro, pero cuando vio todo el movimiento de la prensa, su sonrisa desapareció. «¿Qué es todo este alboroto?», le preguntó a uno de los periodistas. «Estamos cubriendo el caso del Patrimonio Genético Nacional», respondió el reportero. «Recibimos información de que puede haber irregularidades en el proceso». Dante se puso nervioso, pero intentó mantener la compostura. «¿Irregularidades? Tenemos todas las autorizaciones legales necesarias». Fue entonces cuando Sebastián se acercó con una carpeta en las manos. «Doctor, Ignacio, antes de proceder con el decomiso, necesito presentar nuevas evidencias». «Sebastián, sabes que es demasiado tarde para...» «Son evidencias de delito federal», interrumpió Sebastián. «Falsificación de documentos, asociación delictuosa, apropiación indebida de propiedad intelectual». El doctor Ignacio se detuvo y miró a los periodistas que estaban grabando todo. «¿Qué evidencias?». Sebastián abrió la carpeta y entregó copias de las grabaciones y documentos al oficial federal y a los periodistas. Grabaciones del profesor Alejandro Villalpando, documentando amenazas y chantajes hechos por los laboratorios Genovate hace 20 años. Dante intentó intervenir. «Esas grabaciones no tienen validez legal»,
Son demasiado viejas. Pero tienen valor periodístico, dijo uno de los reporteros, ya examinando los documentos. Fue entonces cuando llegó la información que lo cambió todo. Sebastián recibió una llamada y tras escuchar por unos minutos colgó con una expresión de triunfo. «Doctor, Ignacio», anunció, «acabo de recibir la información de que el doctor Adrián Orozco fue arrestado en Ciudad de México hace una hora». «¿Arrestado por qué?» «Por falsificación de documentos y asociación delictuosa. Parece que nuestra investigación no fue la única. La Policía Federal investigaba los laboratorios Genovate desde hacía meses». Dante palideció visiblemente. Eso no tiene nada que ver con este caso específico». «En realidad sí», dijo Sebastián, sacando más papeles de la carpeta. «El doctor Adrián confesó su participación en el esquema para robar la investigación del profesor Alejandro, y lo mencionó a usted como uno de los principales articuladores. El silencio que siguió solo fue interrumpido por el ruido de las cámaras filmando. El doctor Ignacio se volvió hacia Dante. «Señor Leal, a la luz de esta nueva información, suspendo temporalmente la ejecución de la orden de incautación hasta que se realicen las debidas investigaciones». «No pueden hacer eso», gritó Dante perdiendo completamente la compostura. «Tenemos derechos, tenemos contratos». «Contratos que pudieron haber sido obtenidos fraudulentamente», replicó el doctor Ignacio. Fue entonces cuando uno de los periodistas se acercó a Dante con un micrófono. «Señor Leal, ¿cómo responde a las acusaciones de que su empresa sistemáticamente roba investigaciones de científicos independientes?» «Sin comentarios», dijo Dante, intentando alejarse. «¿Y sobre las amenazas hechas al profesor Alejandro Villalpando?» «Sin comentarios. ¿Confirma que conoce al doctor Adrián Orozco desde hace más de 20 años?» Dante no respondió, dirigiéndose rápidamente hacia su coche. Pero los periodistas lo siguieron, haciéndole preguntas que no podía responder sin incriminarse aún más. Cuando los coches de los laboratorios Genovate finalmente partieron, el rancho estalló en celebración. Vecinos, amigos, periodistas, todos celebrando la victoria de la familia Hernández. Pero Francisco sabía que aquello era solo el comienzo de una lucha mucho más larga. «Francisco», le dijo apartando al abogado, «¿qué pasa ahora? Ahora comienzan las investigaciones federales. Puede llevar años resolver todo por completo. Y mientras tanto, ustedes continúan como guardianes legales del animal». Francisco sonrió, pero Carlos vio preocupación en sus ojos. «¿Qué pasa?» «Me preocupan las represalias. Gente como Dante no se rinde fácilmente». «Es una preocupación válida, pero ahora tienen la atención de los medios nacionales. Les será mucho más difícil actuar en las sombras». Era verdad. En los días siguientes, la historia de la familia Hernández y del toro milagroso se extendió por todo el país. Periódicos, revistas, programas de televisión, todos querían saber más sobre el caso. El doctor Arturo aprovechó toda esa atención para divulgar sus investigaciones sobre las propiedades medicinales de la sustancia producida por el animal. Universidades de varios países ofrecieron colaboración. Laboratorios legítimos se interesaron en desarrollar medicamentos basados en el descubrimiento. Lo más importante de todo, personas con enfermedades neurodegenerativas empezaron a tener esperanza nuevamente. Doña Mercedes, cuya lucidez había regresado milagrosamente tras el contacto con el toro, se convirtió en una especie de embajadora de la investigación. Su historia inspiró a miles de familias que enfrentaban problemas similares. Es como si Dios hubiera usado a un animal para recordarnos que los milagros aún ocurren, dijo en una entrevista para la televisión nacional. Pero no todo era miel sobre hojuelas. Como Carlos había previsto, los laboratorios Genovate iniciaron una feroz guerra judicial. Demandas por difamación, impugnaciones de las pruebas presentadas, intentos de descalificar a los testigos. Dante Leal, incluso con su reputación destruida públicamente, continuó coordinando los ataques a través de abogados y empresas tercerizadas. Fue durante una de esas batallas judiciales que ocurrió algo que nadie esperaba. Doctor, Patricia Méndez,
Uma das cientistas que havia apoiado publicamente os laboratórios Bionova apareceu na fazenda numa manhã de domingo, sem avisar. "Preciso falar com vocês", disse ela, visivelmente nervosa. "É sobre o que realmente aconteceu com a pesquisa do professor Henrique." Joaquim, Marina, Larissa e Carlos se reuniram com ela na sala da casa. "Doutora", disse Carlos cuidadosamente, "a senhora sabe que qualquer coisa que disser pode ser usada nos processos judiciais em andamento?" "Eu sei. É exatamente por isso que vim." Ela respirou fundo antes de continuar. "Eu menti quando disse que trabalhei no desenvolvimento da pesquisa dos laboratórios Bionova. A verdade é que fui coagida a mentir." "Como assim coagida?" "Eles descobriram que eu havia cometido irregularidades em minha própria pesquisa há alguns anos. Nada sério, apenas alguns protocolos não seguidos corretamente, mas o suficiente para destruir minha carreira se fosse divulgado." Marina se inclinou para a frente. "E eles usaram isso contra a senhora?" "Sim. Rodrigo me procurou e disse que se eu não colaborasse com o depoimento deles, eles iriam expor minhas irregularidades e eu perderia tudo." "Mas por que resolver contar a verdade agora?" Dr. Patrícia olhou pela janela em direção ao curral onde estava o boi. "Porque após assistir às reportagens sobre vocês, compreendi que estava sendo cúmplice de algo muito pior do que imaginava. Não se trata apenas de roubar uma pesquisa. Se trata de impedir que uma descoberta que pode ajudar milhões de pessoas chegue até elas." Carlos se animou. "Doutora, a senhora estaria disposta a testemunhar oficialmente sobre a coerção?" "Estou. E mais, tenho gravações de algumas das conversas com Rodrigo. Ele não sabia que eu estava gravando." "Por que gravou?" "Por precaução. Pessoas como ele não são confiáveis. Eu queria ter provas caso ele tentasse me chantagear ainda mais." Carlos mal conseguia conter a excitação. "Essas gravações podem ser a peça que faltava para desmontar todo o esquema deles." "Há mais", continuou Dr. Patrícia. "Sei onde encontrar Dr. Eduardo Santana, o terceiro cientista que apoiou publicamente os laboratórios Bionova. Ele também foi coagido, mas está com medo demais para falar." "A senhora acha que pode convencê-lo?" "Posso tentar, especialmente se ele souber que não está sozinho nessa." Naquela mesma tarde, Dr. Patrícia saiu da fazenda com uma missão: encontrar Dr. Eduardo e convencê-lo a dizer a verdade. 2 dias depois, ela voltou acompanhada de um homem de 50 anos, cabelos grisalhos, que se apresentou como Dr. Eduardo Santana. "Venho pedir desculpas", disse ele, dirigindo-se diretamente a Dona Clotilde, "por ter participado da mentira que manchou a memória de seu marido." Dona Clotilde, que havia permanecido forte durante toda a batalha, finalmente se emocionou. "Doutor, não precisa pedir desculpas. Sei que o senhor também foi vítima deles." "Fui, mas isso não me absolve. Deveria ter tido coragem de dizer a verdade desde o início." Carlos se aproximou com documentos nas mãos. "Dr. Eduardo, se o senhor estiver disposto a testemunhar, podemos reverter completamente a situação legal." "Estou disposto, e tenho mais informações que podem ajudar." "Que tipo de informações?" "Sei onde estão os outros 2 bois do Projeto Aurora." Todos ficaram em silêncio. "Como assim?" perguntou Joaquim. "Dona Clotilde disse que eles não resistiram ao tempo." Dr. Eduardo balançou a cabeça. "Eles não resistiram nas mãos de fazendeiros comuns, mas os laboratórios Bionova os encontraram e os mantêm em cativeiro numa instalação secreta." "Onde?" "Numa fazenda no interior de Goiás. Eles estão sendo usados para produzir a substância especial em escala industrial." Dr. Roberto ficou horrorizado. "Isso é impossível. A produção da substância depende do bem-estar emocional dos animais. Em cativeiro, eles não produziriam nada. A não ser", disse Dr. Eduardo com amargura, "que sejam submetidos a estímulos artificiais." "Que tipo de estímulos?" "Drogas, hormonas, torturas psicológicas. Descubrieron maneiras de forzar la producción de la sustancia." El silencio que siguió estaba cargado de horror. "Tenemos que liberarlos", dijo Chime, con lágrimas en los ojos. "¿Cómo?", preguntó Elena. "No somos la policía, pero podemos denunciar,
dijo Sebastián. Con la información del doctor Héctor, podemos orientar una operación oficial. Fue exactamente lo que hicieron. Sebastián se puso en contacto con el doctor Ignacio, quien coordinó con la Policía Federal una operación para investigar la instalación en Chihuahua. 3 días después, la operación Proyecto Alba fue desplegada simultáneamente en 3 estados. Además del rancho en Chihuahua, se investigaron las sedes de los laboratorios Genovate en Ciudad de México y Monterrey. Lo que encontraron fue peor de lo que cualquiera había imaginado. En el rancho de Chihuahua, 2 bueyes en condiciones deplorables eran mantenidos en cautiverio y sometidos a experimentos crueles. En las sedes de la empresa, documentos revelaron un esquema de corrupción que involucraba a decenas de investigadores, jueces, políticos y funcionarios públicos. Dante Leal fue arrestado en flagrancia mientras intentaba destruir evidencias. Junto con él, otras 15 personas fueron detenidas. La repercusión nacional fue inmensa. El caso se convirtió en un símbolo de la lucha entre la ciencia ética y la codicia corporativa. Pero para la familia Hernández, lo más importante fue el reencuentro. Cuando los 2 bueyes rescatados del rancho de Chihuahua llegaron al rancho Santa Cruz, la reacción del buey que ya estaba allí fue conmovedora. Los 3 animales se reconocieron de inmediato, mugiendo y acercándose unos a otros como una familia que se reencuentra tras años de separación. «Es increíble», dijo el doctor Arturo observando la escena. «Realmente son una familia. Probablemente fueron becerros juntos en el rancho del profesor Alejandro». Doña Beatriz, que había acompañado todo el proceso de rescate, no pudo contener las lágrimas. «Alejandro estaría tan feliz», susurró ella. «Sus muchachos especiales están juntos nuevamente». En los meses que siguieron, el rancho Santa Cruz se transformó en un centro de investigación oficial. El gobierno federal creó un programa especial para el estudio de los animales del Proyecto Alba, con financiamiento internacional y supervisión de la comunidad científica mundial. El doctor Arturo fue nombrado coordinador científico del proyecto. Jime, que se había graduado con honores en veterinaria, se convirtió en su asistente principal. Elena asumió la administración del centro de investigación. ¿Y Francisco? Francisco continuó haciendo lo que siempre había hecho mejor, cuidando de los animales. Pero la mayor recompensa llegó cuando los primeros medicamentos basados en la sustancia de los bueyes llegaron a los ensayos clínicos. Los resultados fueron revolucionarios. Pacientes con Alzheimer recuperaron recuerdos perdidos. Personas con Parkinson vieron sus temblores reducidos drásticamente. Casos de esclerosis múltiple mostraron mejoras significativas. Doña Mercedes, que se había convertido en el rostro público de la investigación, continuaba lúcida y activa, ayudando a otras familias que lidiaban con enfermedades neurodegenerativas. «Es como si esos animales llevaran en sí un mensaje de esperanza», dijo ella en una entrevista final para un documental sobre el caso. El juicio de los ejecutivos de los laboratorios Genovate duró 2 años. Dante Leal fue condenado a 20 años de prisión por asociación delictuosa, falsificación de documentos, apropiación indebida y crueldad contra animales. Los otros implicados recibieron penas menores, pero todos fueron vetados permanentemente de la comunidad científica. Las patentes robadas fueron anuladas y los derechos sobre la investigación del profesor Alejandro fueron restituidos a sus herederos legítimos. Doña Beatriz, siguiendo el testamento de su esposo, donó todos los derechos a una fundación que garantizaba que los beneficios del descubrimiento llegaran a personas de bajos recursos. En una tarde de domingo, 5 años después de aquel primer remate, Francisco estaba en el potrero observando a los 3 bueyes pastar tranquilamente. Ya no eran más animales esqueléticos y enfermos. Eran criaturas majestuosas, saludables, que habían ayudado a revolucionar la medicina mundial. Elena se acercó a él, ahora con el cabello completamente blanco, pero con una sonrisa que él no veía desde hacía años. «¿En qué estás pensando?», preguntó ella. «Estoy pensando en mi mamá», respondió Francisco. «¿Cómo sabía ella que un día iba a necesitar esa canción?». «Tal vez no lo sabía»,
dijo Elena tomando la mano de su esposo. Tal vez solo sabía que tenías un buen corazón y que cuando llegara el momento harías lo correcto. Jimena se unió a ellos, viniendo del laboratorio con un informe en las manos. Papá, mamá, acaban de llegar los resultados de las pruebas de la tercera generación de medicamentos. La eficacia aumentó en un 40%. ¿Y eso es bueno? Es maravilloso. Significa que dentro de algunos años, enfermedades que hoy son incurables pueden volverse tratables. Francisco sonrió, mirando a los bueyes que pastaban serenamente. ¿Oyeron eso, muchachos? Están salvando al mundo. Como si entendieran, los tres animales levantaron las cabezas hacia la familia Hernández y mugieron suavemente, un sonido que parecía cargar gratitud y contento. Doña Beatriz, ahora con 75 años pero aún activa, llegó en compañía de Sebastián, quien se había convertido en el abogado oficial de la fundación. ¿Cómo están nuestros héroes hoy?, preguntó ella, refiriéndose a los bueyes. Productivos como siempre, respondió Jimena. Hoy temprano recolectamos muestras suficientes para 3 meses de investigación. ¿Y ellos están felices? La pregunta de doña Beatriz revelaba su preocupación constante por el bienestar de los animales. Mucho, aseguró Francisco. Nunca los vi tan tranquilos. Era verdad. Los bueyes del Proyecto Alba habían encontrado su lugar en el mundo. Vivían libres, bien cuidados, respetados, y su contribución a la humanidad era reconocida y celebrada. Don Luis, ahora administrador regional de la Fundación, llegó con novedades. «Gente, acaba de llegar la confirmación oficial», anunció él con una sonrisa enorme. «El medicamento Alba 1 fue aprobado para comercialización en 15 países. La celebración fue espontánea. Abrazos, lágrimas de alegría, gritos de victoria. 5 años de lucha habían culminado en aquel momento». «¿Cuántas personas van a ser beneficiadas?», preguntó Elena. «En el estimado inicial, más de 1 millón de pacientes solo en el primer año», respondió Sebastián. El doctor Arturo, que había llegado de una conferencia internacional, se unió a la celebración. «Y tengo más buenas noticias», dijo él. «La Fundación va a recibir un premio internacional de medicina la próxima semana». «¿Vamos a aceptar?», preguntó doña Beatriz. «Nosotros no», corrigió el doctor Arturo. «Francisco va a aceptar. El premio es para él, como la persona que salvó al último buey del Proyecto Alba». Francisco se puso rojo. «Ay, no. Yo no hice nada del otro mundo. Solo compré un buey enfermo por lástima». «Exactamente», dijo Elena abrazando a su esposo. «Por lástima, por compasión». Y fue esa compasión la que salvó millones de vidas. Una semana después, Francisco Hernández, un simple ranchero del interior de Jalisco, estaba en el escenario de un auditorio en la Ciudad de México, recibiendo el Premio Internacional de Medicina Humanitaria. «Señoras y señores», dijo él en el micrófono con la voz quebrada por la emoción, «yo no soy médico, no soy científico, no soy investigador. Solo soy un hombre que aprendió de mi mamá que debemos ayudar a quien está sufriendo, incluso cuando no entendemos completamente cómo hacerlo». El público lo aplaudió de pie. «Pero quiero dedicar este premio a algunas personas muy especiales», continuó él. «A mi mamá, doña Guadalupe Hernández, que me enseñó la canción que salvó a un buey moribundo. Al profesor Alejandro Villalpando, que dedicó su vida a una investigación que él sabía que podía ayudar a muchas personas. A doña Beatriz, que nunca se rindió en la lucha por la memoria de su esposo. Y principalmente a los 3 bueyes del Proyecto Alba, que nos enseñaron que la compasión puede curar el mundo». Cuando Francisco bajó del escenario, fue rodeado por periodistas, científicos, autoridades, pero la única persona con quien quería hablar era Elena. «¿Cómo estuvo?», preguntó ella. «Aterrador», admitió él, riendo. «Pero bueno, muy bueno». «Orgullosa de ti», dijo ella, besándolo en el rostro. «Y yo de nosotros, de toda nuestra familia». Jimena se acercó, ahora una veterinaria reconocida internacionalmente. «Papá, tengo una sorpresa para ustedes». «¿Qué sorpresa?». «Acaban de confirmar, vamos a tener un 4.º buey Alba». «¿Cómo así?».
Una de las hembras del rancho está preñada, y por el examen genético, el becerro va a cargar las mismas características especiales de los otros tres. Francisco sonrió, imaginando a su madre desde arriba, orgullosa de ver cómo una pequeña canción había cambiado el mundo. ¿Sabes qué?, le dijo a Elena. Creo que nuestra aventura apenas comienza. Y así era, porque a veces los milagros más grandes comienzan con los actos más pequeños de bondad. Como un ranchero que compra un buey enfermo por una miseria, sin saber que está a punto de salvar millones de vidas. El rancho Santa Cruz continuó siendo un símbolo de esperanza. Visitantes de todo el mundo venían a conocer a los bueyes que revolucionaron la medicina. Niños en excursiones escolares aprendían sobre compasión y ciencia. Familias de pacientes beneficiados por los medicamentos venían a agradecer. Y los bueyes. Los bueyes siguieron haciendo lo que siempre hicieron, viviendo con dignidad, produciendo naturalmente las sustancias que salvaban vidas y recordando a todos que la naturaleza siempre tiene regalos para quienes saben valorarla. En una placa a la entrada del rancho, una frase resumía toda la historia. Aquí comenzó una revolución médica con un acto simple de compasión. Que este lugar recuerde a todos que los pequeños gestos pueden cambiar el mundo. Y cambiaron. Para siempre. Fin de la historia. Cuéntenos qué le pareció esta historia conmovedora sobre la compasión y la perseverancia. ¿Cree que Francisco tomó la decisión correcta al comprar aquel buey enfermo? Deje su opinión en los comentarios. No olvide darle me gusta y suscribirse al canal para más historias conmovedoras.